Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto saludarlos hoy en este día, en este feliz jueves. Yo quiero compartirles un texto en la Biblia que, se identifica con lo que yo he pasado para poder contarles un poco de este corto testimonio de lo que Dios me ha dejado experimentar, del gran cambio que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero leerles la parte en Marcos 5 del 1 en adelante. Es un texto muy bonito, como Jesús expulsa unos demonios a un hombre que estaba poseído. Y yo quiero leerles esta parte de la escritura porque se identifica y coincide con lo que yo he pasado. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, salió de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había ahí una gran pira de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa pira de cerdos, a esa, perdón. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se los permitió. Claramente, hermanos, aquí nos está, claramente está diciendo que esta persona que vivía de entre los cerros, vivía en los panteones,
agrediéndose a sí mismo. Ya no podía, convivir con el pueblo, con la gente, con su comunidad, porque los agredía completamente. Esta persona estaba poseída, dice la Escritura. Incluso dice la Escritura que lo amarraban con cadenas, con grillos, y rompía esas cadenas, hacía pedazos los grillos. Tenía una fuerza inmensa, pues tenía muchos demonios, muchos demonios traía encima, en su interior. Multitud, dice la Escritura, o sea, muchos. Ahora en esta parte, ¿por qué me identifico con ella? Con esta parte de la Escritura, porque yo, hermanos, también estaba como endemoniado. Pero yo, hermanos, lo extraño es que yo nunca anduve en los panteones. Nunca andaba en los montes, en los cerros. ¿Por qué me identifico con este texto? Porque me di cuenta que Jesús echó muchos demonios de mi interior. Yo recuerdo que yo me sentía bien. Yo me portaba de lo más mejor que yo, según yo. Yo nada más tomaba, consumía alcohol. En pocas palabras, hermanos, yo caí en la adicción del alcohol y también usé drogas. Como 4 años caí en las drogas. Yo no entiendo ni cómo caí en esos pecados, en esos vicios, poco a poquito. Ni me di cuenta cómo llegué a un fondo. En pocas palabras, yo me había desobligado de mi familia. Yo le fui infiel a mi esposa. Acumulé tantos chismes en mi vida viciosa, que llegué a hacer la burla, que ya toda la gente sentía que se burlaba de mí. Parecía que era un payaso, que tanto no me habrán inventado. Yo jamás anduve en los panteones, hermanos, pero sí andaba en las calles. Yo salía mucho a los bailes, a las cantinas, a los table dance. Salía mucho a los bailes, a las cantinas, a tomar mucho con mis amigos. Todo lo que yo obtenía de mi trabajo, todo me lo acababa en mi vicio. Y yo decía,
pues que estaba bien. Yo me sentía, pues si nadie le pido nada, nadie me da nada, todo esto me lo gano yo. Y yo compro lo que, con mi dinero, lo que yo uso. ¿Por qué me critica la gente? Yo golpeaba a mi esposa, hermanos, a veces cuando yo llegaba borracho. Incluso la forzaba a tener relaciones. Incluso le llegué a reclamar. Le decía que cuando ella no quería tener relaciones conmigo, le decía que con quién me engañaba, por qué no quería hacerlo. Era muy fuerte eso. Imagínense un borracho, drogado. Yo no sé esta mujer por qué me soportó tanto. Incluso yo ahora en estos que Dios me ha cambiado, que me ha hecho un hombre diferente, le dije que por qué ella me aguantó tanto, ni ella lo sabe. Y yo le doy gracias a Dios porque esta mujer me soportó tanto. Le doy gracias a Dios porque no me abandonó. Yo tengo 4 hijos con esta mujer y le doy gracias a Dios que mis hijos no tomaron mis ejemplos, mis malos ejemplos. Son unos hijos de bien. Me siento orgulloso por ellos. Yo recuerdo que mis hijos nunca estuve con mi esposa en un parto de mis 3 hijos. En la última hija sí estuve, pero en los otros 3 nunca estuve. Ni siquiera sabía lo que era ser un buen padre. Ahora sí lo entiendo, hermanos, que es un buen padre. Un padre no nomás es engendrar un hijo, que no le falte comida, que no le falte ropa o calzado. No es todo. Eso es ser un buen padre. Un buen padre es cuidar a sus hijos, amarlos, darle el amor, pero sobre todo hablarles de Dios, hablarles de ese Dios que está vivo, llevarlos a la iglesia, acercarlos a Jesús. Eso es ser un buen padre, hermanos. Yo me identifico con este hombre que le sacó tantos demonios a Jesús porque Dios hizo una purificación en mí. Yo recuerdo que una vez llegué de ir con mis amigos a tomar y me vine para mi casa. Afuera me estacioné y como traía cerveza me puse a tomar yo solo, como era mi costumbre. Siempre traía droga, empecé a consumir droga, cocaína y
y piedra. O sea, crack. Es una droga muy peligrosa, hermano. Déjenme contarles. Yo estaba afuera tomando. Yo me sentía, en esos momentos yo me sentía muy solo, muy desesperado. Sentía que mi vida ya no tenía sentido vivirla. Ya había perdido el amor a Dios. Ya había perdido el amor de una familia. Ya no me importaba mi familia. Mucho menos mis hijos. Yo solo quería estarme destruyéndome. Incluso yo recuerdo que de tanta droga y de tanto alcohol, llegué a evacuar sangre, hermanos, en las heces. Sangre que a donde iban en la taza del baño quedaba muy rojo, pero ni siquiera eso me espantaba. Decía yo, de por sí, algún día voy a morir, pero nunca me preguntaba cómo iba a morir de aquí, a partir de este mundo. Si con con la gracia de Dios, o lleno de pecados, de adulterio. Yo sabía, yo entendía que ya no estaba bien lo que estaba haciendo, pero sentía que yo no podía salir de ese camino. Ya no podía decirle no cuando venía un amigo y me invitaba a tomar. Ya no podía decirle que no. No podía rechazar ese mal, las tentaciones del enemigo, porque ya no tenía espíritu de Dios en mi corazón. Ya no tenía el espíritu. No tenía el amor de Dios, esa paz, esa fuerza. ¿Y cómo la iba a tener si ni siquiera asistía a la iglesia, ni siquiera me confesaba? Yo recuerdo, hermanos, que estaba un día tomando afuera de mi casa. Y me hizo pensar, si tú me ayudas a cometer a calmar un deseo que tengo, me ayudas, pensé. Bueno, antes yo me puse a ver pornografía. Saben que viendo pornografía, pues excita a uno. Me puse a ver pornografía y ya Satanás me había implantado unos deseos en mi corazón y en mi mente. Yo quería abusar de una niña, hermanos, de una niña de 9 años, pero gracias a Dios que no lo cometí, porque fue a tiempo. Yo afuera pensé, me dije a sí mismo, o más bien le dije a al que le servía yo, o sea, al demonio, si tú me ayudas a cometer este deseo, hacer esto que quiero hacer, pues te perteneceré. Y nada más lo pensé, hermanos.
cualquiera diría eso no tiene nada de importancia, es un pensamiento. Pero el demonio es el demonio. Y como en esos momentos yo le pertenecía, porque yo era su misionero, hacía el mal, o sea, le servía a él. Cuando yo me salí de mi carro, hermanos, iba caminando afuera de mi carro, caminando hacia a donde iba yo, donde estaba la víctima. Iba yo agachado viendo para abajo, cuando vi de al lado, sin voltear a ver, se me acercó una persona, un hombre de negro, una persona, pero no me permitió voltear a ver. Pero sí alcancé a mirar la sombra y me echó el brazo, como diciéndome, adelante, hazlo. Ahorita ni siquiera van a escuchar, todos están dormidos. Y era verdad, hermanos, cuando yo entré, todos estaban dormidos, ni siquiera un perrito que tenían, ni siquiera ese despertó. Porque siempre cuando llegaba ladraba. Pero yo estoy seguro que Satanás les hizo caer en un profundo sueño para que yo cometiera el objetivo. Ese pecado iba a ser mi propia condenación. Lo entendía hoy lo entiendo. Entré al cuarto, hermanos, y despertó la niña y me dijo, ¿qué haces aquí? No, y yo me sorprendí. Nomás le dije, yo no, nada, pero mis intenciones ya estaban implantadas. Y aunque estaba un poco tomado y drogado, tuve la fuerza cuando yo iba entrando y con esos malos deseos, algo me impedía que no lo hiciera, algo en mi interior sentía y me decía que no lo hiciera. Cuando despertó la niña, no me imaginé que iba a despertar y yo me sorprendí y me salí para afuera sin decirle nada. Borracho me fui a dormir, a acostar otro día. Me dije a sí mismo, yo no me acordaba mucho, pero me acordaba de lo que iba a hacer. No voy a decir nada, para que nadie sepa, no se arme un escándalo. Pero otro día en el trabajo, hermanos, empecé a experimentar cosas que no son de este mundo. Empecé a escuchar una voz que me decía, ¿te acuerdas de lo que hiciste ayer? ¿Te acuerdas que tú tienes un pacto conmigo? Me dije, me quedaba pensando, estoy quedando loco, decía yo. Trataba de ignorarla, esa voz, y a poco rato volvía y me decía, trabajando. Cuando yo trabajaba, llegaba otra vez y me decía, acuérdate que tienes un pacto conmigo. Yo me hacía el loco, lo ignoraba,
como que si no, ignorándolo como que si no lo escuchara. Pero él sabía que yo lo escuchaba, porque cada rato me susurraba en la oreja, en la mente: tienes un pacto conmigo, acuérdate. En pocas palabras, me perteneces. Y claramente tenía razón, hermanos, porque yo le pertenecía en esos momentos, porque yo hacía lo que él quería, hacía el mal, hacía todo lo que él ofrece. Me empecé a asustar, hermanos, empecé a asustarme. ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Cómo voy a hacer?, decía yo. Pensaba yo en mí mismo: estoy acabado. Con este no puedo luchar, ni lo veo, pero sí lo escucho. Y me está metiendo un miedo que no jamás había sentido en mi vida. Ese era el demonio. Cuando me dijo: acuérdate que tienes un pacto conmigo. ¿Cuál pacto?, le dije en mi pensamiento. Empecé a dialogar con él. ¿Cuál pacto? Yo nunca te he firmado nada. Y se quedaba y volvía: tú me perteneces. Ya no tienes escapatoria. Estás acabado. Eres mío. Aquí ya nadie te quiere. Todos te humillan, te desprecian, creen lo peor de ti. Y eso tenía razón, él lo sabía. Todos me despreciaban. Me empezó a meter un gran miedo, hermanos, que ya no sabía qué hacer. Recuerdo que pasó esa noche, llegué a mi casa y cada rato venía. Yo ya no quería dormir, hermanos. No quería dormir, que llegara la noche. Empezó a atormentarme con sueños. Durmiendo, sentía que venía en mi pecho, se sentaba un peso, algo que no comprendo, que se sentaba en mi pecho y me llenaba de dolor, de angustia, y no se entendía qué era. Otro día me fui, es lo mismo, hermanos. Llegué con mucho miedo, ya no quería trabajar y ya no sabía qué hacer, ya me estaba dejando loco. No sé. A veces hasta sentía golpes en mi mente y me llegaba al pensamiento lo que me quería decir. Recuerdo que llegué una tarde a mi casa. La niña ya le había dicho a su mamá que entré a su cuarto. Se me armó un grande y me dijo la mamá: ¿qué querías hacer ayer? Dale gracias a Dios que no cometiste, dice eso, porque si no te ibas a podrir en la cárcel, me dijo. Y entonces me metí y rodillas le pedí perdón a la niña, le pedí perdón a su mamá, que me perdonaran y que ya no lo iba a volver a hacer y que iba a cambiar.
Desde ese día, hermanos, me sentí el peor del mundo. Me sentí que ya no tenía salida. Ya no tenía sentido mi vida para vivirla. Pero eso todo que uno, cuando estás en ese fondo, todo eso te lo hace sentir Satanás, pero es mentira. Es mentira para que tú recaigas en un abismo. En ese abismo, hermanos, a donde llega uno ya no hay otra salida. Solo Dios te puede sacar de ahí. En ese fondo experimenté que ya no existe Dios ahí, pero sí ahí está cerca de ti, hermanos. En ese fondo yo no sentía a Dios nada. Yo me sentía solo, desesperado. Una soledad inmensa, un dolor. Decía, Dios mío, decía, estoy muerto. Me decía, estás acabado, eres mío, ya no tienes otra opción. Y llorando le dije, estaba acostado boca abajo en mi cama, le dije, me armé de valor y le dije unas palabras. Le dije, está bien. Si crees que yo te pertenezco, o si te pertenece lo que yo tengo, esto que tú me pides no es mío. Esto que tengo me lo prestó Cristo, es de Cristo. Y ve con Cristo allá, pídesela a Cristo. Si Cristo te lo da, adelante, tómala, es tuyo. Pero ve con Cristo y pídesela. Si Él te la da, adelante. Hermanos, cuando yo nombré el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no me lo van a creer, pero cuando yo nombré el nombre la primera vez de Jesucristo, sentí que se me levantó un peso de encima, un enorme peso, hermanos, que sentí que me andaba flotando en el aire. Es algo sorprendente, hermanos, el poder de Dios. Ahí comprendí todo, que Jesús no me había abandonado. Pero en ese fondo, hermanos, se siente una inmensa soledad. Allá ya no está Dios. Pero siempre digo que si tú no has muerto de este mundo, no has partido, tengas vida aquí, hay oportunidad de entregarle a Dios nuestro corazón, de entregarle a Dios nuestra alma. Comprendí todo ahí. Y le empecé a decir a Jesús, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permitiste todo lo que me pasara todo esto? Empecé a reclamarle. ¿Por qué te alejaste de mí, Señor? ¿Por qué me abandonaste? Pero Él no me abandonó. Él siempre estuvo conmigo. Era yo el que lo había abandonado. Yo era el que seguía otro camino que no era el de Él. Pero Él, en su infinita misericordia, Él fue a rescatarme, porque el demonio ya me tenía en sus garras. Ya no quería soltarme. Ahí en esos momentos, cuando comprendí que el poder de Dios era muy grande y su misericordia, le empecé a entregar mi vida. Le dije, Señora, yo ya no puedo sostenerme. Ya no puedo con mí mismo. Toma mis cargas. Toma mi vida y mi corazón. Haz lo tuyo, Señor. Y desde ese día, hermanos,
Ya no, para otro día, ya no quería saber nada de lo que yo hacía, nada del alcohol, ni de drogas, ni de infidelidades, nada de esos amigos quería saber que con ellos consumía, hacía el mal. Todos me los alejó. La pornografía me la alejó, la televisión, todo. Yo miraba muchos videos de terror y todo en las redes sociales, todo eso, hermanos. Eso sí, me metí unos deseos de la oración, de aprender de Él, de la Escritura, acercarme a su iglesia, comulgar y a servir. Hoy estoy sirviendo en la iglesia, hermanos. Para la gloria de Dios estoy ahí, dándole gloria al Señor. Yo solo quiero decirles a aquellas personas que van en ese camino, que hagan lo posible de salirse, hermanos, antes de que lleguen a ese fondo, porque es muy horrible ahí. Y les hago este corto video para a prevenirlos. Gracias, hermanos, por escucharme, a todos los que vean este video. Que Dios me los bendiga. Yo les hago este corto video, algún día haré otro más largo, completo, porque hay mucho que contar de este testimonio. Hay mucho. Cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida desde ahí para adelante, a través de la oración. Ahora vivo para su gloria, dándole gloria siempre, aprendiendo de Él, alabándolo y glorificándolo, adorándolo. Y gracias por todos, hermanos. Gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga. Gracias.